Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, como siempre. Los que me conocéis de otros vídeos sabéis que me gusta mucho estudiar disciplinas científicas como la antropología, como la evolución, la biología, la neurofisiología, la epigenética, la física cuántica y ese tipo de cosas. No soy doctor, no he hecho las carreras, pero me gusta mucho leer e informarme sobre esas cosas. Y la verdad es que hace un tiempo vi un libro que era de los más vendidos en Amazon, que sigue siendo de los más vendidos en Amazon, que es un libro que pues viene recomendado por Barack Obama, por Bill Gates, por Risto Mejide, por profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y entonces, bueno, pues la verdad que me interesaba mucho y me lo regalaron. Se trata del libro Sapiens, de animales a dioses, de este hombre Yuval Noah Harari, que es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. De animales a dioses, breve historia de la humanidad. Bueno, la verdad es que es un libro que cuando lo empecé tuve que dejarlo y después de tomar aire volver a retomarlo porque es un libro que es terrorífico. Es decir, lo primero que voy a decir es que tiene cosas muy buenas, tiene intuiciones muy buenas, tiene algunos datos que son muy interesantes y algunas sugerencias que, bueno, a uno le pueden hacer pensar, le pueden dar luz, pero me impresiona que esta sea la visión del mundo sobre el ser humano y sobre la evolución y sobre todo que se quiere imponer a través del pensamiento único, incluso recomendado por los grandes pensadores, bueno, por los grandes influenciadores, digamos, del mundo actual. Es un libro que tiene muy pocas referencias a pie de página, muy pocas notas a pie de página, ¿eh? Es un libro en el que habitualmente él cuenta pues, su historia sobre cómo ha evolucionado el ser humano, sobre por qué el ser humano evolucionó de Neandertal del Cromañón al Sapiens, cuenta su historia de por qué desaparecieron especies cuando llegó el Homo Sapiens, de cómo hemos llegado a existir, a ser como somos, etcétera, ¿no? O sea, es como una especie como de cuento, ¿no? O sea, él cuenta como un cuento en el cual coge algunos datos de la arqueología y de la antropología y los mete en su interpretación del ser humano, de la evolución y de la historia. Por tanto, le faltan muchas referencias a estudios, a libros, a otras cosas, ¿no? Es casi todo el libro es un poco sus teorías, pero además sin respaldar por absolutamente nada, ¿no? Y eso pues es una cosa que la verdad que muestra que es un libro bastante poco científico en ese sentido. En segundo lugar, hay algunos datos que él da que son sencillamente mentira. Por ejemplo, es un libro esencialmente anticristiano y ateo, ¿no? Y dice, por ejemplo, el número de cristianos que hay en el mundo, pues da una cifra incorrecta, ¿no? Él dice 2.000 millones, cuando son 3.000 millones de cristianos, ¿no? Y luego también dice que el catolicismo mató millones de personas, ¿no? Es una cosa que yo cuando leí dije, y la referencia a pie de página obviamente no existe porque el cristianismo jamás ha matado a millones de personas, ni muchísimo menos. O por ejemplo, cuando da el dato del número de cristianos que fueron matados por el Imperio Romano, dice que fueron unos pocos miles cuando los estudios muestran que fueron por lo menos 1 millón. Bueno, o sea, es un libro que en los datos es muy tendencioso. Luego también es un libro, como decía, que expresa mucho la imaginación del autor, lo que él se imagina que ha sido la historia. Tened en cuenta que nosotros desde antes de la escritura, cuneiforme, hace unos 10.000 años, no tenemos tampoco como muchos datos de lo que pasó, solamente huesos, registros fósiles, ¿no? De hace 70.000 años a 10.000 años no tenemos prácticamente nada sobre el ser humano y ya anterior ni os cuento. Y él hace toda una reconstrucción de lo que según él ha sido la historia de la humanidad, absolutamente fantástica, que casi se podría asimilar más a una novela que a la realidad histórica, ¿no? Un inciso, él habla constantemente de psicología evolutiva y se ve que él no sabe que la psicología evolutiva no es lo que él dice, no es la psicología que va del Homo habilis al Homo sapiens, la psicología evolutiva es la psicología que va del niño al adulto, ¿eh? Sin embargo, o sea, que lo cita mal, también se ve que ahí él no se ha informado muy bien, ¿no? Esto respecto a la forma. Respecto al contenido, como os he dicho, imagina los primeros 60.000 años de historia desde la revolución cognitiva, desde que el ser humano, pues digamos, llegó a esa inteligencia, a esa capacidad pues, inteligente que tiene, ¿no? Está lleno de prejuicios antirreligiosos, por todas partes constantemente diciendo que la religión es un mito, ¿no? Él cuenta el cuento, porque es un cuento, de que realmente el Homo sapiens pudo agruparse porque se inventó mitos comunes y que esos mitos comunes hicieron que el Homo sapiens creyese en cosas que no eran reales y eso permitió que se organizasen, ¿no? Y sobre todo, pues utiliza los mitos como sinónimo de religión y habla de las religiones como sinónimo de mentiras colectivas intersubjetivas que la gente se cree para formar las sociedades, ¿no?
Todo esto, aunque sea una interpretación que tú lo lees y dices, oye, pues mira, en un momento dado, pues parece que tiene coherencia, se basa sencillamente en su propia imaginación, no hay ningún tipo de dato de ningún tipo que asuma esto, porque como os digo, hasta desde antes de hace 10.000 años no tenemos absolutamente nada. Entonces, él se imagina que el ser humano ha creado mitos colectivos por los cuales ha conseguido organizarse, ¿no? Y pone como ejemplos las sociedades anónimas actuales, ¿no? Por ejemplo, Peugeot, y dices, o sea, me estás comparando la sociedad anónima de Peugeot con los grandes imperios de la antigüedad basados, según él, en mitos. Hace ahí como una lectura anticristiana y antirreligiosa muy fuerte, hablando básicamente de mitos y dando constantemente por sentado que la ciencia ha demostrado que la religión es falsa y que Dios no existe, cosa que no hay absolutamente ningún tipo de estudio y ningún tipo de nada que lo haya demostrado, porque no se puede demostrar. Habla también del origen de las religiones de un modo bastante aleatorio, ¿no? O sea, en primer lugar, prácticamente habla de todas igual, cuando cada religión es un mundo, y prácticamente, según él, todas se originaron del mismo modo, cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Se nota que tampoco conoce mucho de la historia del origen de las religiones. Además, él parte de un principio que es que la evolución es ciega, ¿no? Es decir, que directamente el mundo ha evolucionado, la evolución ha ido llevando hasta donde ha llevado, y que ciegamente, porque sí, por narices, ha llevado al Homo sapiens, pero que como podría haber llevado a bacterias con 6 patas, ¿no? Obviando el tema del diseño inteligente. De hecho, él en una parte habla del diseño inteligente, que es esta corriente de pensamiento, sobre todo estadounidense, pero que hay en todo el mundo, que dice pues que la complejidad de la evolución implica una inteligencia pensadora. Y él en el libro directamente dice, bueno, la biología ya ha demostrado que esto no es verdad, pero hay gente que lo sigue creyendo. No, eso no es cierto. O sea, los últimos libros de diseño inteligente, que son de 2019, 2018, que son anteriores al suyo, que es de 2013, continúan hablando y defendiendo el diseño inteligente como una opción, pues prácticamente la única alternativa que tenemos ante una evolución ciega, ¿no? Pero para él la evolución es ciega, materialista, va donde va, porque sí, por narices, y el ser humano se ha inventado mitos para poder demostrar y para poder organizarse. Se monta unas historias que son impresionantes, como una persona teóricamente tan culta, tan inteligente, con tanta formación y tan recomendada se puede montar. Pero ¿qué pasa? Que como es antirreligioso, anticristiano, materialista, evolucionista y defiende el consumismo y defiende el capitalismo, pues claro, ha sido absolutamente encumbrado por todo el mundo. No da ninguna importancia al tema del sentido de la vida. El sentido de la vida para él es puramente materialista y obvia los últimos estudios, ¿no?, encarnados por Jordan Peterson, por ejemplo, o por Viktor Frankl, o por el doctor Mario Alonso Puig, que hablan de que el sentido de la vida es algo como que es lógico y que es evidente y que es lo que da sentido a la existencia, ¿no? Cuando tú lo quitas de en medio, te cargas absolutamente el sentido de la vida del Homo sapiens, ¿no?, del ser humano. Él lo llama Homo sapiens como si fuésemos un animalucho más, ¿no?, de por qué estamos aquí, diciendo que todo es biología. Hay un punto interesante, por ejemplo, que dice que la biología ya ha demostrado prácticamente de dónde procede la libertad humana, ¿no? Y eso es una burrada, en primer lugar porque es mentira, ¿no? Hace muy poquito ha habido estudios sobre cómo se originan simultáneamente en ambos lóbulos cerebrales esa primera chispa que lleva a la intención, y se originan sin saber cómo, ¿no? Por lo tanto, no es cierto que se haya demostrado científicamente de dónde viene la libertad, y además tampoco es cierto porque entonces el ser humano no sería libre y por tanto sería absurdo condenar a alguien por asesinato o por un crimen pasional, porque teóricamente no sería libre para hacerlo, pero este autor tampoco saca las consecuencias morales de estos principios que él defiende. Después de hablar de la forma del libro y del contenido del libro, quiere hablar del paradigma, ¿no? Es decir, un poquito de la visión del mundo que este hombre nos presenta, ¿no? En primer lugar, es fatalista, ¿no? El Homo sapiens, como dice él, el ser humano, es prácticamente una especie de error en la creación que no ha traído más que desgracia, no ha traído más que daños ecológicos, según él, no ha traído nada más que extinción de especies, ha traído prácticamente inhumanidad, ¿no? O sea, según él, casi es como una involución la aparición del Homo sapiens. Es un paradigma fatalista y es un paradigma que, aunque al final del libro lo arregla un poco diciendo, bueno, es verdad que ahora ya no hay tanta hambre, tal, no sé qué, pero en cualquier caso es súper fatalista, ¿no? Él viene a decir que actualmente el mundo está mejor porque el riesgo de una guerra nuclear ha hecho que la gente se vuelva prudente, pero que realmente si fuera por el Homo sapiens nos mataríamos todos unos a otros. Un paradigma absolutamente fatalista, cosa que tampoco tiene sentido ni demuestra, es sencillamente su interpretación de la realidad. Aparte, el libro peca de anacronismo. El anacronismo es cuando uno desde su edad actual juzga otras edades, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, desde mi mentalidad actual juzgo las cruzadas, como hace él, nunca lo entenderé.
¿Por qué? Porque en esa época había otra interpretación del ser caballero, de la cristiandad, había implicaciones sociopolítico-económicas entre la guerra entre Occidente y el Islam que ahora no hay, ¿no? Entonces, juzgar desde hoy, por ejemplo, lo que son las cruzadas, es un anacronismo, o juzgar desde hoy lo que ha salido del Imperio Romano, o juzgar desde hoy el por qué los Homo sapiens acabaron con los neandertales, si es que fue así, es un anacronismo total que él comete constantemente, casi como culpabilizando al Homo sapiens de ser el malo de la película. Además, el libro rebosa de un complejo de superioridad muy fuerte. O sea, este hombre habla como si lo supiera todo, como si tuviera todas las respuestas, como si todo lo que dijera fuese dogma de fe y como si fuese absolutamente pues, la religión de la ciencia, pero de la ciencia según él la interpreta y según él la dice, con esa falta total de rigor, ¿no? Con la que presenta los datos, y entonces pues tú lo lees y dices, hombre, pues este tío está bastante subidito, o sea, se lo tiene bastante creidillo y parece como que viene aquí a decirnos a todos cómo son las cosas y cómo tienen que ser. Y el último paradigma que presenta es el transhumanismo, ¿no? Según él, el siguiente paso de la evolución es cuando el ser humano se convierta en un cyborg, ¿no? Y se le introduzcan modificaciones a nivel genético y a nivel cibernético, pues órganos artificiales, y entonces se llegue a la amortalidad, ¿no? Según él, llegaremos pronto a la amortalidad en la cual el ser humano no morirá y entonces, según él, el ser humano se convertirá en Dios, ¿no? Tiene un paradigma, por tanto, transhumanista en el cual, según él, el siguiente paso de la civilización es un avance total tecnológico. En ese sentido, es un libro que alaba el mito del progreso, del eterno progreso, ¿no? Pero eso no quiere decir que estemos progresando, ¿no? Como decía Stephen Covey, cuando uno quiere medir su éxito vital por el éxito que tiene en la empresa, por ejemplo, o el éxito económico que tiene un problema. Porque si tú tienes éxito económico, pero no tienes éxito familiar, o éxito personal, o éxito religioso, no tienes éxito, ¿no? Entonces, el decir constantemente que vamos a poder progresar tecnológicamente y tener cada vez más y más y más y más, no es necesariamente un signo de evolución, ni tampoco un signo de que vayamos a ir a mejor. La palabra progreso es una palabra que es muy engañosa. Él es totalmente en ese sentido progresista, enfocado hacia el transhumanismo. Conclusión. Es un libro que no os recomiendo. Es un libro que todo el mundo habla de él, que está muy vendido, que por desgracia mucha gente se lo traga porque es bastante convincente el estilo en el que lo escribe, pero que es absolutamente criticable y que sobre todo carece de lo que pretende tener, que es rigor científico. Creo que es bueno también que las personas que estamos formadas y que leemos este tipo de libros demos también a conocer nuestra crítica para que por lo menos haya voces discordantes frente a tanta gente importante que los recomienda cuando realmente son libros que no merecen tanto la pena. Ánimo y adelante.